Bien, ya estamos de vuelta, como lo anunciamos. Está con nosotros el primer ministro, el ingeniero René Cornejo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, primer ministro. Muchísimas gracias, buenos días. Ha sido una jornada intensa ayer en el Consejo de Ministros. Se han tocado muchos temas, se han dado buenas noticias en realidad también, ¿no? Así es, una larga e intensa, pero sobre todo muy importante y como creemos nosotros que hay que priorizar de cara al ciudadano. Por ejemplo, hemos discutido este proyecto de ley que va a permitir darle mayores capacidades a las municipalidades y a la policía a efectos de evitar, sacar de las calles, sobre todo en el tema del transporte público, a conductores que a pesar de tener evidencias muy claras de que no están conduciéndose de acuerdo a las normas, pues siguen a través de medidas administrativas, cautelares, siguen las pistas creando los daños que hemos visto. Acá se trata no de un tema de combatir a las empresas de servicios públicos, es más bien ayudar a las empresas de servicio público de transporte a que puedan garantizar de que este servicio no solamente es un buen servicio, sino que además, y fíjense dónde estamos, cautela la vida de los ciudadanos. O sea, ya hemos llegado a ese extremo, por ello es que hemos planteado y se van a promulgar muy pronto este decreto supremo, haciendo medidas más efectivas y dándole más herramientas, como decía la policía de los municipios, para poder asegurar que los malos choferes estén fuera de las pistas. Esto significa recuperar el principio de autoridad, a final de cuentas, porque las normas o las disposiciones que se están dando son mucho más estrictas, y esto se da en el marco de la posibilidad de la creación de una especie de autoridad autónoma de tránsito urbano que ayude también en este trabajo de fiscalización. La autoridad autónoma y la autoridad única es una necesidad, sobre todo en Lima, Callao, donde tenemos varios esfuerzos en transporte público y efectivamente va a fortalecer ello. Sin embargo, estas medidas en sí mismas, y no es necesario ninguna adicional, queremos nosotros, lo que está haciendo es identificando lo que ha habido algunos huecos que eran utilizados por malas empresas y malos choferes para no cumplir con la ley, pues se cierren completamente y de esta manera se haga, como bien decía, un efectivo uso de la autoridad que le corresponde usar al Estado. Ministro, y en ese sentido había esta necesidad de generar una nueva normativa, y eso se lo digo porque, claro, es el sentir de la población, del ciudadano a pie, de que a veces se da tantas normativas, cambios incluso en las regulaciones y todo, pero al final el problema sigue ahí, tangible, palpable, y más muertes todos los días. Dice muy bien, definitivamente no esperamos que el publicar un documento en el peruano sea el que resuelva las cosas. Como muy bien dice, lo que estamos haciendo con esto es mejorar el marco para, y acá es donde viene la tarea concreta y efectiva, es a través de la Policía Nacional y a través de los medios que tienen las municipalidades, tengamos una mayor capacidad. Ahora, por supuesto, que hay responsabilidad de nosotros. Claro. Y eso es lo que vamos a hacer desde el Gobierno Nacional con la Policía, y estamos absolutamente seguros las municipalidades con los medios que tienen para hacer efectivo esto y no se nos escapen, como se hacía con la normatividad anterior, por los costados y resulten las cosas que a todos nos indignaban y que veíamos lamentablemente en los noticieros. Esto deja entrever, en definitiva, un trabajo mucho más coordinado, transversal, multisectorial. ¿Se han sentado ya con las instituciones pertinentes para hacer ese trabajo coordinado que se requiere? Por supuesto, se coordina, se trabaja, no solo en este tema, sino también en el tema de la autoridad única, porque efectivamente, y acá, y en la misma línea que usted menciona, y tenemos que ponernos en los zapatos del ciudadano, al ciudadano no le importa si es que es la ley, el reglamento, lo que esperan, y es nuestra obligación, es que hagamos nuestro trabajo, coordinemos, saquemos las normas, pero que al final del día efectivamente pongamos solución y pongamos coto a este tipo de situaciones. Claro, la sociedad civil, cuando siente que la autoridad no se hace presente, no ejerce su rol, la sociedad civil empieza a pronunciarse y entonces empiezan a generar ya escenarios de conflicto, y eso es lo que no quisiéramos que se dé. Otro de los temas que también nos preocupa es el tema de la seguridad ciudadana. Entendemos también que se ha dado una disposición interesante porque incluso se está proponiendo una especie de recompensas a aquellas personas que den información que ayuden a luchar contra estas bandas criminales que están creando realmente mucho temor. Ayer nada más 40 balas contra un vehículo muy moderno, ¿no? Costándole la vida a un empresario en Surquillo a plena luz del día, ¿no? Efectivamente es un tema que nos indigna, pero eso debe llevar a la acción. Efectivamente el día de ayer aprobamos un proyecto de ley que lo que hace es ampliar que existe una ley de recompensas para combatir terrorismo y ha demostrado efectividad. Para continuar con ello, pero además utilizar estas herramientas para combatir lo que es el crimen organizado. Esto es, por supuesto, está sujeto a investigación, pero todos los indicios muestran que efectivamente en el asesinato del día de ayer tiene que ver con temas relacionados con esto. Sin embargo, reitero, no estoy dando juicio, está en investigación. Y esto forma parte de las medidas, como el tema que ya también hemos anunciado, tenemos muy avanzado, el tema de eliminar el 24x24, efecto de poner una mayor capacidad de policías en la calle. Vamos a empezar este año con un aproximado de 15.000 efectivos. Y por otro lado, adicionales,
15 efectivos que actualmente están en régimen de 24/24, pero pasarían a un régimen de exclusividad para poder tener una mayor capacidad en las calles, priorizando, por supuesto, los lugares donde hay mayores índices de criminalidad. Pero no hay que dejar de mencionar algo que no parece directamente relacionado, pero que lamentablemente en el tiempo se ha consolidado, que es a la base de mucho de esta criminalidad, este incremento, está la minería ilegal, está el narcotráfico, que han juntado en muchos espacios, como sucedió el narcotráfico con el terrorismo en su momento, y que el día de hoy todavía hay algunos vestigios que tenemos que acabar. Lograron pues organizaciones criminales que extienden sus tentáculos a través de estos dineros mal habidos que terminan en delincuentes, que terminan promoviendo sicariato y una serie de elementos. Entonces tenemos que ir a la base, y ahí seguimos combatiendo el narcotráfico con muy agresivas, seguimos firmes en la minería ilegal, de la mano, con una mano abierta y todas las capacidades del Estado para apoyar al pequeño minero formal a efectos de que tenga pues mejores condiciones de trabajo y pueda desarrollarse. En los últimos días hemos visto importantes capturas, ¿no?, de bandas que estaban vinculadas al lavado de activos, importantes capturas también de mucha cantidad de droga. Ahorita nada más de 100 kilos en un almacén, en un aeropuerto, en fin. Es decir, esto es producto de la estrategia que se está utilizando para luchar contra el narcotráfico, y estos primeros, podríamos decirlo con total claridad, las fuentes principales de la criminalidad en nuestro país. Así es, y como comentaba, estamos atacando por todos los flancos, si se quiere. Y en este tema de las bandas de crímenes organizados hay dos herramientas que estamos usando, ya se han hecho públicas, en su momento, digamos, se han estado usando como corresponde con la debida reserva, y es... Primero, que estamos haciendo movilización masiva de policías. Movilizamos 1.000, 1.200 policías, lo hemos hecho en Ica, lo hemos hecho en el norte, lo hemos hecho en Ancash. Por supuesto, no anunciamos dónde se va a hacer. Claro. A efectos que eso, coordinado con un trabajo que va por delante de equipos especializados, dependiendo de la prevalencia de crimen en la zona en que se va a intervenir, se va ya con una estrategia, con una tarea, ese rastrillaje, a echarle guante a bandas criminales, y parte de esto pues son estos temas que van saliendo. Ciertamente tenemos que profundizar, ampliar estas tareas, hacerlas sostenidas en el tiempo, y eso obedecen a algunos cambios normativos como este que comentaba 24/24, que le dé sostenibilidad en el tiempo a estos esfuerzos. Ministro, hemos visto resultados muy buenos y favorables en relación a estos trabajos combinados que hacen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por ejemplo, en zonas de convulsión como en la zona del Brain. Ahora, ¿se plantea también un trabajo coordinado, combinado de Fuerzas Armadas, Policía Nacional en las calles de las ciudades a propósito de una iniciativa de un congresista? Acá la Comisión de Estado es un tema de institucionalidad. Es la Policía Nacional la que debe asumir eso. Debemos fortalecer las capacidades de la Policía Nacional. No obstante ello, existe el marco para que en eventos extremos donde esto amerite y hay procedimientos, se tiene que hacer una declaratoria de emergencia, pueda acudir las Fuerzas Armadas, dependiendo de la situación, en apoyo o en intervención directa. Sin embargo, estas son medidas extremas, y lo que tenemos que trabajar y lo que estamos haciendo es darle la fortaleza a la policía para que tenga toda la capacidad necesaria para que por sí misma pueda atender incluso las emergencias. No obstante ello, reitero, está para los casos extremos siempre la capacidad y la posibilidad que el día de hoy existe de poder utilizar Fuerzas Armadas, pero es un tema que obviamente es un último recurso. Es un último recurso, pero aún estamos en una situación extrema, ministro, en el tema de seguridad. En el tema de seguridad, nosotros creemos, y lo comentamos hace unos minutos, con este fortalecimiento, con estos cambios que están haciendo a la ley de recompensas, 24/24, estamos construyendo más comisarías. Ya en pocos días vamos a instalar los primeros bloqueadores en 2 prisiones en el norte del país. Vamos a continuar, en junio debemos entregar el contrato para que se haga lo propio, más de 30 en todo el resto del país. Seguimos avanzando. Este es un tema en el cual, ya lo comentaba antes, son varios frentes y estamos avanzando en todos ellos en manera coordinada, de manera conjunta, y un tema que es importante también hay mencionar, de la mano con las autoridades locales, trabajar de manera coordinada con los serenazgos, potenciar estas capacidades que a veces las municipalidades tienen la infraestructura pero no tienen los elementos operativos, y en el otro lado tenemos zonas en las cuales están los elementos operativos, una infraestructura pues es de sentido común, juntar estas capacidades en beneficio de una mayor seguridad ciudadana, una mejor atención al ciudadano. Otro de los problemas que también se tiene que enfrentar es resolver los problemas de corrupción que están dándose en las regiones, probablemente en los gobiernos locales también. ¿Qué se está disponiendo en ese sentido? Ahorita, los problemas en el gobierno regional de Ancash. Ahora que la Contraloría ha recomendado incluso poner a recaudo, a buen resguardo, los recursos que se le da a la región Tumbes. Y así, es decir, esto es una problemática que tenemos que enfrentar ya.
¿Qué se está haciendo en esos términos? Bueno, se está tratando al más alto nivel. Existe un mecanismo que se ha generado, en verdad no se ha generado este gobierno, se ha usado en gobiernos anteriores, que se denomina el Consejo de Estado, donde se reúnen las cabezas de los distintos actores en este tema: Contraloría, Poder Judicial, Ministerio Público, a efectos de coordinar acciones conjuntas, claramente cada uno en el ámbito de su competencia. Es un nivel de coordinación, de conversación, que reitero, es lo que la población espera. Venir acá y decir, no, ese es un tema de allá, es un tema de más allá, pues no es algo que dé tranquilidad y no es algo que corresponda a una acción efectiva. Y en esa línea es que, manteniendo la institucionalidad, se tienen que usar y se están usando las herramientas que corresponden. En tema de corrupción, la primera línea es la Contraloría General de la República. Y ya vemos cómo, en el caso de Ancash y ahora recientemente en el caso de Tumbes, en atención a su trabajo, ¿no es cierto?, solicita que el gobierno nacional apoye suspendiendo cuentas. Detrás de ello tiene que ir, y estoy absolutamente seguro que en cuanto la Contraloría pueda detallar y poner a disposición del Ministerio Público las pruebas necesarias, el Ministerio Público acudirá con la Fiscalía para poder acusar, y lo que se espera es que a continuación el Poder Judicial pueda establecer las sanciones que corresponden. Todo esto en línea de la institucionalidad, en los fueros que corresponde a cada uno. De ese modo salvaguardamos lo que es un proceso adecuado, de modo tal que no se le da la ventaja, como muchas veces se ha hecho por actuar con precipitación, de al no haber un debido proceso, vician los procesos y nunca se llega a juzgar. Termina afectando Allí yo sé que algunos dirán, ¿qué debido proceso? Vamos encima, echemos los guantes. Lo que hacemos con una medida de ese tipo, si una coordinación adecuada, es más bien darles un beneficio. Hay que hacerlo de manera institucional y nosotros vamos a ser perseverantes en ello. Primer ministro, permítame también, otro de los problemas que aqueja todos los años en el sur de nuestro país, sobre todo, es el friaje, las heladas. Ahora el sur de nuestro país, de nuestra sierra, está con estos problemas. ¿Qué se está tomando en ese sentido? Efectivamente, el día de ayer ya anunció el Senami, se espera que las heladas empiecen hacia finales de mayo, inicios de junio, estamos más o menos a un mes. El gobierno, ya esto es algo que se repite todos los años, venimos trabajando estrategias de prevención, y para esta temporada se viene trabajando desde finales del año pasado con uno de los elementos angulares, que es la vacunación contra neumonía, porque los decesos lamentablemente vienen por el lado de neumonía. Entonces, se ha venido trabajando con la vacunación, está prácticamente ya terminada, culminada, con suficiente antelación. Ya estamos trabajando con los niveles de defensa civil en gobiernos regionales, gobiernos locales, asegurándonos que tengan los medios necesarios, propio defensa civil, los medios necesarios, y este año vamos a utilizar una estrategia adicional, que es la de los tambos, que son estas instalaciones que están en los lugares alejados, donde normalmente el Estado no llega, y hemos priorizado en su momento que se construyan en las zonas donde hay más helada. ¿Eso implica una mayor inversión, ministro? Inversión que ya se ha hecho, ya tenemos 41 tambos en los lugares, digamos, críticos. Se están abasteciendo para la primera semana de mayo, ya van a estar completamente operativos, y en función a ello, la siguiente semana, el 13 y 14 de mayo, vamos a hacer un simulacro, simulando condiciones que están estableciendo protocolos similares a lo que ocurrió el año pasado, donde uno puede tener sus estrategias, pero por ejemplo el año pasado sucedió que el nivel de congelamiento de las pistas no permitía que los camiones se movilicen. No podía llegar la ayuda. Y no puede llegar la ayuda. Entonces, en el protocolo se establece, si esto pasa, ¿qué es lo que haríamos? Entonces se han hecho las previsiones para hacer los ajustes de coordinación, para hacer los ajustes de los recursos necesarios, y de este modo poder estar con una mayor capacidad para atender esta situación que, como ya digo, Senami ha anunciado que se inicia a finales de mayo, inicios de junio. Así, ministro, ya para terminar, ¿cómo están las expectativas, las proyecciones en relación a la cartera de inversión? Bueno, el día de ayer el ministro de Economía presentó y fue aprobado en el Consejo de Ministros el marco macroeconómico multianual, donde planteamos crecimiento alrededor del 6% por los siguientes años. Y eso es el futuro, pero en lo concreto y el día de hoy, ya se entregó esta semana las ofertas para el aeropuerto de Chinchero. Va a ser un aeropuerto de primer nivel en Cusco, como corresponde, para atender además la gran demanda. Y más allá de los 650 millones de dólares de inversión que va a suponer este aeropuerto, y por supuesto va a dar trabajo de manera intensa, van a ser miles de trabajadores cusqueños que van a trabajar en estas instalaciones, va a estar el gran impulso que va a dar a Cusco y a la región sur, a dar mejores condiciones para que tener mayor nivel de recepción de turismo. Se va a tener un nuevo área de desarrollo que va a ser alrededor de Chinchero. Eso va a permitir un ordenamiento urbano en Cusco mucho mayor. En el futuro también darle usos distintos a Balasco-Astete, potenciar Choquequirao, que también estamos en Choquequirao en concesión para un teleférico, es decir, empleo, trabajo, mejores condiciones, virtuoso, ¿no? El círculo virtuoso que todos queremos, y ya estamos a punto de recibir las ofertas para el puerto de Pisco, con lo cual en Pisco vamos a tener potencial sustancial que venimos trabajando en los años previos. Ya se dio inicio a la construcción de la autopista, el día de hoy llega hasta Chincha, pues que llegue una primera etapa a Pisco, e inmediatamente siguen construyendo para llegar a Ica, con lo cual el tiempo de traslado y la seguridad sobre todo
va a ser mucho mayor para llegar a Pisco. Ya tenemos el aeropuerto de Pisco que está culminando los primeros meses del año y con ello vamos a tener en Pisco un potencial para desarrollar las capacidades industriales, la labranza de las Américas, que es lo que se quiere, ¿no? y desarrollar allí también un polo turístico y aterrizar en lo que interesa, empleo, ingresos y unas condiciones de desarrollo para que nuestras familias peruanas, en este caso nuestras familias pequeñas también, por supuesto, las familias cusqueñas, de Apurímac, mencioné el tema del impacto en Choquequirao, pues tengan las condiciones que queremos para todos los peruanos. Una serie de actividades comerciales conexas que se van a desarrollar. Ministro, agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta mañana. El tiempo se ha pasado volando. Sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Se nos quedan algunas preguntas en el tapete, pero bueno, esperemos que podamos contar nuevamente con usted para poder conversar más al respecto. Por supuesto, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. 8:18, nos vamos, ya no hay tiempo para más, amigos. Muchísimas gracias. Recuerda que los esperamos mañana, como siempre, 5:30 de la mañana, Julio. 5:30 de la mañana. Vienen deportes y también viene Fátima Saldonet con Metrópolis. Adelante.